amigos, mi nombre es Yacel Humberto y los invito a nuestro canal Los Humbertos junto a mi hermano hablando y debatiendo un poco sobre el fútbol y la actualidad de la Liga Española y de otras ligas, aunque queremos enfocarnos primeramente en equipos como Madrid, Barcelona, Atlético y seguir la continuidad hasta la Champions. Sí, sinceramente lo que queremos hacer es como un pequeño resumen de esto que ha pasado y cada vez que finaliza un partido como ver los errores o las cosas que a lo mejor se pueden mejorar en cada equipo, sobre todo en la Liga Española y nada más. Vamos a comenzar con este partido que creo que fue tremendo partidazo sobre Barcelona y Atlético de Madrid. ¿Qué te pareció lo que viste? Un partido, la verdad que yo soy madridista, ¿no? Entonces Sí, yo sé que... estaba buscando que pinchara el Barcelona porque me beneficia, aunque realmente el Barcelona dominó bastante al Atlético. Pero como tú viste en el juego, tú sabes que al final el Barcelona necesita más profundidad, necesita que alguien haga algo diferente aparte de Messi, ¿sabes? Porque Sí. ellos cubrían a Messi y ya, y al Atlético al final le dio el balón al Barcelona y dijo, bueno, vamos a la contra. Pareció el autogol de Diego Costa. Bueno, yo creo que me voy a dar mi opinión, ¿no? Son cosas que pasan en los partidos, pero en un partido como este, en el que el Atlético salió a muerte, y un jugador tan excelente como Diego Costa, ¿no? De que le pase eso, se debe sentir un poco mal, ¿no? El partido de Diego Costa hoy ha sido un poco flojo, la verdad. Un partido que creo que pudo dar mucho más así. Incluso yo no sé por qué Morata no jugó de principio realmente. Yo hubiese salido con Morata. Aunque bueno, es verdad que Diego Costa te da una jerarquía adelante en defensa, sobre todo con un central que está en buen nivel como Gerard Piqué. Y es interesante, ¿no? Pero hoy estuvo mal Diego Costa, realmente. Sí, Diego no Costa, bien. yo no sé si pudiste apreciarlo bien, pero es que falló muchísimos pases. Inclusive al principio del partido, no sé, hicieron un centro casi ahí, la pelota dentro de la portería y es que no alcanzó, ¿no? de meterla. Efectivamente, sí, no, es algo que tiene que Costa es necesario, el Atlético lo necesita porque con Costa a un buen nivel es peligro, ¿sabes? Es peligro. Entonces, sí, esperemos que suba un poco más su nivel, sobre todo esperando ahora la Champions en agosto, que el Atlético lo va a necesitar. 4 minutos después de ese autogol de Diego Costa, estuve fijándome que 4 minutos después le cantaron penalti a favor del Atlético, en el que lo tira Diego Costa y se lo anulan. Penalti anulado debido a que el portero a la hora del lanzamiento tiene que mantener un pie sobre la línea. No sobre la línea, salir. ¿no? Sí. Sí, entonces si te guías por la teoría, lo que es la ley del fútbol, pues sí, estaba mal puesto, ¿no? Tenía unos cuantos centímetros. Ahora, realmente tú te pones a pensar y tú crees que eso es una ventaja para un portero. No, realmente yo creo. Sale a lo mejor 1 metro para adelante. Exactamente, sí, pero realmente yo creo que no. El problema no le hace nada de ventaja. ¿Dónde tú pones la línea? No me entiendes, ¿sabes? Porque donde tú pongas la línea, 4 centímetros más adelante, no pasa nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Finalmente, después de que el portero se la para a Diego Costa, el penalti lo intenta repetir y ya quitan como a Diego Costa, ya no lo tira. Parece que él mismo decide como que no va a tirarle ese penalti y lo tira Saúl, que finalmente termina el 1-1. Saúl es un buen tirador. Un buen tirador. En el minuto 47 le cantan como un penalti a favor del Barcelona, el cual lógicamente lo tira Leo Messi y como es de esperar, este jugador termina metiendo la pelota, ¿no? Sí, bueno, Messi es un poco pecho frío, eso lo sabemos todo, pero al final, a ver, yo creo que no tenía más, ¿no? Era tirar y eso es fácil para él. Hay polémica supuestamente en la falta que le hace Felipe sobre Semedo en el penalti, aunque sí lo toca levemente, ¿no me entiendes? Y si tú pitas uno, tienes que pitarlos todos, porque
la regla dice que si hay contacto y cae es penalti, pues hubo contacto, ¿sabes? Eso no se puede negar. Yo creo que el partido sobre todo estuvo un poco reñido, pero se decidió más bien en base a penaltis, lógicamente. Casi todo, menos el autogol de lo que es Diego Costa, se decidió en penaltis nada más. En el minuto sobre 60 aproximadamente, Carrasco provoca un penalti a favor del Atlético, que finalmente lo tira Saúl y termina en gol también, ¿sabes? Fíjate lo que te dice eso, es que en Barcelona en este partido se estaba jugando mucho, ¿sabes? Estamos hablando de que si en Madrid le gana a Getafe se puede poner 4 puntos por encima, y el Barcelona realmente da por sentenciada la liga. Yo creo que ellos van a seguir luchando hasta el final y que todavía puede pasar de todo, porque no me gusta dar. Pero cuando dices da por sentenciar la liga, ¿qué quieres decir? ¿Como que da como que perdió la liga o como que da como que puede todavía estar ahí sobre la liga? Sentenciada es que yo creo que ellos van a intentar seguir ganando los partidos, porque no tiene sentido dejar de luchar mientras la matemática, ¿sabes? Yo creo que todavía puede ser de hecho, es un buen rival para el Real Madrid, ¿sabes? A pesar de que todavía tienen que ganar y a Madrid le quedan partidos difíciles igual. Vamos a ver qué pasa. Realmente es algo bien interesante. Efectivamente, ahorita mismo estamos aquí en la pantalla viendo la tabla de puntuaciones, que nos encontramos un Real Madrid con 71 puntos, Barcelona 70 y Atlético 59 puntos. Bueno, sí, es verdad. Atlético, el Sevilla ganó hoy, está a 2 puntos del Atlético, pero luego tienes el Getafe que juega mañana. Efectivamente, entonces, el Sevilla está en 57. Pero el objetivo de Sevilla y Atlético en sí es entrar en el Champions League, ¿no me entiendes? Entonces, si Sevilla y Atlético se logran distanciar suficientemente del quinto, que ahora mismo tiene que jugar el Getafe, y esperemos que en Madrid gane mañana para que valga de algo o pueda recortar, ¿sabes? Sacarle más puntos a Barcelona para su comodidad. Creo que vi tremenda actuación sobre Riqui Puig. Yo creo que a pesar de su corta edad es excelente jugador, estuvo ahí al nivel de lo que es el Barcelona, aunque sí es cierto que el Barcelona no está al 100%, ¿no? Jugando, pero sí que estuvo dándole movimiento al Barcelona, siempre en cada jugada esencial del Barcelona, siempre lo veías ahí a él. Si el Barça puede sacar algo positivo de este empate hoy, aparte del punto que se llevan, es que creo que ese chamaco tiene potencia para meterse ahí bastante bien. La verdad que lo vi súper bien, porque fíjate, estás jugando contra un Atlético de Madrid en una situación en la que tienes que ganar el partido, en una situación en la que la prensa externamente le está metiendo mucho ruido al Barcelona ahora mismo, con el técnico, con la directiva, y un chaval que tiene 21 años, bro, ¿sabes? Y ese chamaco salió, pedía pelota, mueve pelota para aquí, mueve pelota para allá, se atreve, brother, es lo que el Barça necesita, gente que se atreva, y ese chamaco se atreve. Yo creo que Setién acertó ir poniéndolo, y creo que ese chamaco le va a dar dolor de cabeza a mucha gente en la liga. Acuérdate de lo que te estoy diciendo, ese chamaquito pinta muy bien, mueve el equipo, baila, el equipo baila con él. De Jong, solo les recuerdo el partido de Leiva, el 3-0 en la primera ronda de la liga, una actuación parecida. Así, ese chamaco con 21 añitos coge pelota, y es que tiene 21 años y hay jugadores de 21 años que tienen, tú dices, bueno, son de ellos mismos, Mbappé, ¿sabes? Pero este chamaquito tiene 21 años, pero no está muy desarrollado, ¿sabes? No tiene un físico muy fuerte, entonces se ve chiquitico. Y parece que le coge miedo, pero no, es increíble como va, ¿sabes? Él va él se arriesga, él da el pase arriesgado. Y eso el Barcelona hoy le hizo mucha falta, y con esos pases y su entendimiento con Messi lograron hacer una conexión muy buena. Muy buena, la verdad. Bueno, hombre, me gustaría preguntarte, ¿cómo tú crees que este empate va a afectar en la relación que supuestamente hay entre entrenador y jugadores? Aunque he sabido que hubo una comida, no una comida, sino que hubo como una reunión de conciliación, como vamos a sacar esto adelante, lo que queda. ¿Cómo tú crees que eso va a afectar a los jugadores
este Así es, empate yo va a creo que afectar. efectivamente ahí en la directiva se reunió con Setién, ¿no? También con el club, para transmitirle como confianza al equipo, pero realmente hay una información de los medios de prensa, que tú sabes cómo son los medios de prensa, que si Setién perdía lo podían votar. Es posible, hay que esperar a ver qué pasa con este encuentro que vamos a tener ahora próximamente con el Villarreal. Y bueno, y iremos viendo a ver si... ¿Tú crees ya que si el Barcelona vuelve a pinchar contra el Villarreal, ya sea empate o pierda, ya votan a Setién, ¿no? Es muy probable porque la verdad realmente el Barcelona no está como a su 100% y desde hace mucho rato, como tú bien ya sabes, ¿no? Pero a pesar de unos partidos hacia acá, ya viene empatando, perdiendo, sobre todo empatando. En vista del partido que nos viene el jueves, Real Madrid-Getafe, creo que en Madrid con este empate del Barcelona ha logrado un comodín porque el Real Madrid contra el Getafe se hace un equipo bien difícil para los equipos grandes. No es un equipo muy fácil a derrotar y aunque después del parón ahí vengan apretando, el Madrid va a tener que seguir en el ritmo, por lo menos meterle un ritmo más de partido porque contra el Español se lo vio un poco flojo. Yo diría que este empate de Barcelona, el gran beneficiado de este empate es el Real Madrid, que tiene un comodín ante Getafe y tiene 2 puntos más de ventaja ante el Athletic Club. Como Sí, yo siempre, creo, yo creo que el Madrid tiene que salirle a ganar, sí o sí. Sí, no, el Madrid tiene que salirle a ganar. Como mismo estabas diciendo, yo creo que sí, efectivamente el Barcelona al solo sumar un punto deja todavía por encima al Real Madrid, ¿no? De esta clasificación de la Liga Española. Sí, Entonces, sí, ya está sentenciada ya. efectivamente, vamos a ver qué pasa, si mal no recuerdo es este jueves, ¿no? Es este jueves Real Madrid-Getafe. Va a Este ser, jueves a las 4 de la tarde. sí, efectivamente, aunque Real Madrid no está jugando en su campo esencial como es el Bernabéu, ¿no? En su segundo campo. Yo creo que eso es una gran ayuda, ¿no? Aunque Getafe es buen rival y si mal no recuerdo, déjame poner aquí mismo la tabla de clasificación para ver. Sí, Getafe está ahora mismo en quinto lugar, él va a seguir luchando. Está a 2 puntos. Si mal no, perdón, está a 5 puntos todavía el Sevilla. Es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, es un Getafe que viene bien duro. De todo, en Madrid puede perder esta liga todavía, ¿eh? Está un camino que si la Pero pierde, está un poquito difícil. ¿sabes? Todo Exacto, está es en una posible, dinámica pero y en un camino que si la pierde es porque en Madrid la perdió, no es porque el Barça se la ganó, porque la tiene, ¿sabes? Está con posibilidad de ponerse a 4 puntos, le quedan 18 puntos nada más para sumar. Yo creo que es el momento, ¿sabes? Definitivamente este es el momento del Real Madrid. aquí estoy viendo una imagen en la que creo yo también una alineación para Real Madrid. Bueno, después tú me das tu punto de vista. A ver qué opinas. Está muy interesante la alineación esa, realmente. Y creo que sí. Creo que sí, que la alineación puede ser perfectamente Courtois, Sergio Ramos, Varane, laterales Carvajal, Mendy y en el centro del campo Casemiro de pivote con Kroos y Modric de interiores. Luego Benzema va seguro y Eden Hazard también. Hay que ver porque Eden Hazard terminó el partido con molestias y puede que descanse con Vinicius. Vinicius no creo que lo ponga a jugar por la derecha porque no se le da muy bien. Es posible que en la derecha use a Asensio o a Bale. Veremos porque tú sabes que Bale y Zidane no son muy buenos amigos. Y luego el Getafe bueno, sí, el Getafe va a salir Prácticamente como con sus que jugadores top, ¿no? con su 11, ¿sabes? El Getafe es un equipo que tiene el 11 titular marcado. Estamos hablando de un equipo de un presupuesto que ascendió de segunda hace 2 temporadas. O sea, un equipo bien humilde. Cucurella, ahora que mencioné ahora el nombre de él, viene del Barcelona, ¿eh? Yo lo vi jugando contra el Real Sociedad y la verdad que lo vi un poco agresivo, ¿no? No sé si es que como en el Barcelona estuvo chupando un poco banquillo y ahora como que estuvo salió a muerte, ¿no? Como a decirlo, lo voy a dar todo porque es la realidad, ¿sabes? Él en la temporada pasada estuvo jugando en
el Eibar. Estuvo jugando en el Eibar cedido y el Barcelona lo recuperó esta temporada y en enero lo volvió a ceder. Más, ¿no? Nada, esto ha sido todo por hoy. Manténgase en sintonía. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, dejen un like, apóyennos, dennos mucho cariño. Vengan con nosotros a comentar la liga. Este final va a ser emocionante y estamos empezando en este mundillo, pero poco a poco vamos a ir perfeccionando la técnica y vamos a darle un buen debate. Y en el futuro quizás podamos hasta abrir como algo con que ustedes puedan conectarse con nosotros y debatir. Sí, ahorita mismo hay muchas aplicaciones en las que podemos unirnos todos y debatirle entre todos, ¿sabes? Exacto, esas cosas se vienen en camino, hay que esperar. Pero vamos a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo videos. Un saludo tengan todos, amables televidentes. Igualmente, hasta luego, hasta la próxima. Bye. Seguro.